Bien, hablaremos del profeta Diego Pires, también llamado Salomón Molco, como ustedes prefieran. Así que vamos a ubicarnos en Portugal en el año 1500. En esos tiempos nació Diego Pires. Era marrano en el siguiente sentido. Sabemos que desde finales del siglo XIV los judíos de España y Portugal se enfrentaban a la siguiente elección: el bautismo o el exilio. Y muchos se convirtieron a la fuerza y vivían como cristianos, pero practicaban el judaísmo en la clandestinidad. A esos les llamaban marranos, en referencia a la fórmula aramea en la que los que se convertían estaban obligados a pronunciar: Marane ata, nuestro Señor ha venido. Más tarde la palabra adquirió un sentido peyorativo y significó chancho nomás. Diego Pires era un muchacho brillante. Parece que a los 21 años ya pelaba las naranjas solo. No, a los 21 años fue secretario del Consejo del Rey Manuel I el Afortunado y jurista del Tribunal de Apelación. Allá por 1525, el amigo Diego se encontró con un personaje llamado David Ruyven, que lo perturbó. Era un místico que llegaba de Oriente y que instó a muchos a recuperar la fe judaica, a muchos de los conversos. Diego Pires siguió las órdenes de Ruyven y quiso que se le practicara la circuncisión. Bueno, algunos le dijeron que era muy peligroso. Pires se circuncidó él mismo y adoptó el nombre judío de Salomón Molco. Bueno, por las persecuciones que podía sufrir en Portugal, él, ahora Salomón Molco, abandonó el país y empezó una especie de periplo iniciático. A partir de 1527 visitó Italia, Jerusalén, Safed, Damasco, Constantinopla y Salónica. Y allí en Salónica, Molco estudió la Cábala. En ese año de 1527, Roma fue saqueada por una coalición de ejércitos capitaneados por el condestable de Borbón, los franceses, ¿no?, con la ayuda de un gran número de luteranos. Para Molco fue una señal. Creyó que la redención, el rescate de la humanidad por parte de un Mesías estaba cerca. Salomón Molco se hizo profeta, Cada desorden fue para él señal de la aparición salvadora. Sus discursos atraían a cristianos y judíos. Y judíos no, y judíos. Vivía en Roma, en un puente sobre el Tíber. Allí mostró en Roma una extraña fiebre espiritual. Durante 30 días se sentó en el mismo puente donde vivía, no lejos del palacio papal. Permaneció absolutamente inmóvil, sin comer nada, y advirtió que quería experimentar los sufrimientos que anunciaban la llegada del Salvador. Este asunto, que podía ser propio de un místico menor, pudo aparecer en las crónicas cuando el Papa Clemente VII se interesó por él, por Salomón Molco. Clemente se convirtió en el mayor defensor del profeta judío, y sobre todo a partir del momento en que Molco predijo la inundación de Roma en 1530 y un terremoto en Portugal en enero de 1531. Los predijo con una puntería tal que, agradecido el clero por poder salvar a tiempo propiedades y personas, lo dejaron predicar con toda libertad. Desde Portugal el agradecimiento también llegó, y a pedido del propio Molco se alivianaron las medidas vejatorias que padecían allí los judíos. Pero la fama de Salomón Molco creció demasiado. Ejercía mucha influencia entre los cristianos, bueno, empezando por el Papa. Es probable que jugara un poco con su doble identidad cristiana y judía. Recordemos que en Portugal había recibido primeramente un bautismo cristiano. Digamos que tenía un discurso elocuente para los dos sistemas de creencias. Vinieron a detonarse entonces los celos. Los celos
de algunos jerarcas del papado. El médico de Clemente, Jacob Mantino, fue particularmente hostil. Lanzó una campaña de calumnias contra Molco y lo obligaron a que profetizara más para certificar la veracidad de sus vaticinios. Y eso es lo peor que le puede pasar a un profeta, que lo aprieten para que profetice. Y Salomón Molco hizo lo peor que se puede hacer en estos casos: profetizar. Un poco asustado empezó a alargar predicciones sobre asuntos de poca monta que jamás se cumplieron. Ni siquiera tuvo la inteligencia de ser ambiguo, de ser poco preciso. No. Habló sin ir más lejos del día de la muerte de un cardenal. Señaló el día de la muerte de un cardenal, que mirá si será, el tipo no se murió. En 1532, sin que el Papa pudiera hacer nada para evitarlo, Salomón Molco fue citado ante un tribunal de la Inquisición. Tras la celebración del proceso, lo condenaron a la hoguera. Muy bien, fenómeno, todo fenómeno, pero usted a la hoguera. Pero entonces sucedió algo increíble. La noche anterior a la ejecución, el Papa Clemente VII liberó secretamente a Salomón Molco e hizo que quemaran a otro que se le parecía. Bueno, qué piadoso. Lo que se llama una obra de bien. Bueno, una vez libre, Molco huyó hacia el norte de Italia, donde se reunió con aquel que lo había impresionado al comienzo de esta charla, el místico David Roiben. Mientras Salomón Molco estaba en Roma, David Roiben se había establecido, mejor dicho, contactos para obtener una audiencia con Carlos V del Imperio, Carlos I de España, ¿no? Carlos estaba en Regensburg. El objetivo era forjar una alianza entre judíos y cristianos para darle pifia a los turcos. Pero Carlos había sido puesto en antecedentes sobre este Roiben y sobre Molco, y cuando el maestro y el profeta se presentaron ante el emperador, los metieron en cana. Roiben fue encadenado y luego conducido a España y se murió en el trayecto. Salomón Molco fue condenado por segunda vez a la hoguera. Debe ser la única persona a la que condenaron dos veces a la hoguera, ¿no? En el régimen argentino no hubieran podido condenarlo dos veces por el mismo delito y a la misma pena, pero bueno. El caso es que ahora ya no pudo obtener un segundo favor del Papa. Incluso se le ofreció perdonarle la vida si se arrepentía y regresaba al cristianismo. Pero Molco se negó. Y entonces esta vez murió quemado en la hoguera a finales de 1532. Gershom Schalem ha escrito que en el siglo XVII todavía se podían admirar las vestiduras de Salomón Molco guardadas como reliquias en la sinagoga de Praga. Y esta fue la historia del pobre Salomón Molco, profeta y condenado por dos veces a la hoguera. Si me preguntaran a quién quiero dedicar esto, bueno, primero al propio Salomón, a Roiben, pero especialmente al pobre tipo que quemaron en lugar de Molco. Sí. Tipo cuyo único crimen habrá sido parecérsele un poco. Y ni siquiera se ha salvado el nombre de ese pobre señor. Bueno, claro, si hubieran sabido el nombre no lo hubieran quemado. Pobre tipo habrá muerto gritando que él no era. Claro, yo no fui. Claro, yo no soy ese tipo. Y los simpáticos inquisidores habrán dicho, eso es lo que alegan todos. Seguro. Bueno, fuimos al discotecario, a su despacho, y le pedimos una canción que tuviera que ver con Salomón Molco y con las predicciones. Él buscó un rato y después sacó un libro que eran las predicciones de Orangel 1971. No. Sí. No está vinculado a esto, no tiene nada que ver. ¿Le había pegado alguna? No sé, dijo que él compraba todos los años
los libros de Orangel y que gracias a eso tenía el puesto que tenía. No sé si esto que decía era bueno o malo. Claro. Pero eso fue lo que me dijo. Y me empezó a contar que él iba siempre a lo de una señora, sí, que con solo mirarle la cara ya le acertaba todo. ¿Y qué le predijo, por ejemplo? No le predecía nada, pero dice, me miró y enseguida me dijo, usted va a hacer un viaje. Y efectivamente, yo voy a hacer un viaje alguna vez porque... pero la no verdad lo que hizo. estoy cansado, me dijo el tipo. Bueno, pero no lo hizo. ¿Cómo me lo acertó? Dice, para mí que sí tiene poderes esta. Porque me dijo, mire, yo no creo en los adivinos. El 90% de ellos no tiene poderes. ¿Y el 10%? Ah, sí, eso sí. ¿Y cómo adivina él? Lo dicho, un verdadero escéptico. ¿Cómo adivina el discotecario cuál es el 10% que sabe adivinar? No, eso es justamente. Eso es lo que no se puede adivinar. Pero como quiera que sea, me dio un disco que se llama Después. Siendo que el objeto de todo profeta es el después. Entonces vamos a escuchar este tango que se llama Después en la versión de Ruth Ataguile, una gran cantante de La Plata. Adelante entonces.